Bueno, estamos nuevamente aquí con ustedes. Es un gozo para mí el poder estar en esta clase, que sería la clase número 10, y que a través de este medio podemos dar a conocer a ese Dios. La serie de enseñanzas se llama Conociendo a Dios a través de la Biblia. Espero que esté siendo de bendición para ti. Y si te gusta, por favor, dale manita arriba y compártela con otras personas. Hoy vamos a ver algo muy importante. Al conocer a Dios a través de la Biblia también vamos a conocer quiénes somos nosotros. Entonces ahora vamos a ver cómo ese Dios maravilloso, que todo lo creó perfecto, va a crear al hombre. Vamos a repetir algunos versículos que vimos la semana pasada porque es necesario que nosotros podamos analizar esta parte para que podamos saber cómo nos creó Dios. Una de las cosas que necesitamos saber acerca de la Biblia es que en la Biblia, como ya les he dicho, hay cosas físicas y cosas espirituales. Nosotros siempre aprendimos a vivir y a movernos en el mundo físico, pero en el mundo espiritual pues no sabemos. Hay muchas cosas que necesitamos aprender y lo vamos a hacer a través de la Biblia. Entonces dice en el versículo 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nada más vamos a analizar esa primera parte. Ok, vemos que ahí dice hagamos al hombre y lo dice en plural. Recordemos que ya vimos también en Juan 1. Te voy a pedir que si tú quieres anotar todas las escrituras que vamos a estudiar, pues lo hagas. Y así cuando tú tengas un tiempo para estudiar, pues ya tienes los versículos y puedes ir ahí en tu Biblia. Como les dije al principio de la Biblia, hay una parte que se llama contenido y ahí vienen todos los nombres de todos los libros que forman la Biblia. Entonces ahí te van a dar ahí señala el número de página a donde empieza el libro y pues entonces ya buscamos el capítulo y después el versículo. Vamos a irnos a Juan 1:1. Este es el libro de Juan y está en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a irnos ahí a Juan y dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces vemos que en el principio estaba Jehová Dios, el que ahora se presenta en el Nuevo Testamento como el Padre de gloria, y estaba también Jesús. Ahí estaba con él. Acordémonos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba en la tierra, esperando que Dios diera la orden a través de su palabra. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces aquí cuando dice hagamos al hombre, pues son ellos dos. Recordemos que es un solo Dios, pero tiene tres personas. Y él dijo, ¿quién dijo? Jehová Dios, porque él es el que tiene toda la autoridad. Jehová Dios, o el Dios de nuestro Señor Jesucristo, tiene muchos títulos, pero su nombre es Jehová. Y él es el que tiene la autoridad sobre todo. Claro, cuando Jesús hizo el sacrificio que hizo, ya después le dio esa autoridad, pero quien manda, quien tiene el poder absoluto y todo es Jehová Dios, el Padre Celestial. Ok, entonces él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, para estudiar esta parte, nosotros necesitamos ver, en primer lugar, la naturaleza de Dios.
La naturaleza de Dios ya la hemos ido viendo. Yo le llamo atributos, ¿sí? ¿Cuáles son los atributos? Pues el primer atributo es que Él es espíritu. Dice en Juan 4:24, si quieres anota esta escritura, está en el Nuevo Testamento, es el cuarto libro de Evangelios, y ahí dice que Dios es espíritu. Eso es lo que nos dice ese versículo Juan 4:24, que Dios es espíritu. Ahora, como te decía, aquí en la Biblia nos va a hablar de cosas físicas y de cosas y seres espirituales. Y es muy importante que nosotros aprendamos a ver las cosas que son espirituales en la Biblia. Porque como nosotros, como te lo dije, como nosotros realmente nunca nos hemos movido en esas cosas espirituales, nunca lo aprendimos, pues ni siquiera lo podemos ver a veces, ¿ok? Entonces lo primero que vemos aquí es que Dios es espíritu. En primera a los Tesalonicenses 5:23, esto es en el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios que todo nuestro ser está formado por espíritu, alma y cuerpo. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Vamos a irnos a primera a los Tesalonicenses. Sí, es 5:23. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De esta palabra nada más vamos a tomar esa parte que dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros estamos muy bien familiarizados con nuestro ser físico, con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico tiene 5 sentidos: ojos, oídos, nariz, gusto y tacto. Son los 5 sentidos que tenemos. Y estos 5 sentidos nos ayudan para poder percibir el mundo físico, para podernos mover en él. Por ejemplo, cuando vamos a alguna parte, pues vamos con los ojos abiertos. Ya sea que vayamos manejando o caminando, pues vamos con los ojos abiertos para ver por dónde tenemos nosotros que caminar, que manejar, ¿verdad? Entonces, en el mundo físico o en el ámbito físico nos movemos bien. Aprendimos a caminar, aprendimos a bañarnos, aprendimos a comer la comida que nos gusta, aprendimos a convivir con las demás personas, a ir a la escuela, a trabajar, etcétera. Toda nuestra vida siempre ha estado enfocada en esa vida física. Ahora, pero resulta que nosotros también somos unos seres espirituales, o más bien somos un espíritu que habita en un cuerpo y que tiene una alma. Nosotros como seres espirituales, pues estamos dormidos. Es como que estuviéramos dormidos o muertos. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque somos seres espirituales, pues no podemos ver las cosas espirituales. Déjame decirte que así como tu cuerpo físico tiene sentidos, también tu espíritu tiene sentidos espirituales. Tenemos ojos espirituales, tenemos oídos espirituales, tenemos olfato espiritual, tenemos tacto espiritual y gusto espiritual. Eso es lo que nos enseña la Biblia. No vamos a ir a ver esos versículos porque nos tardaríamos mucho. Vaya pues, como seres espirituales, también tenemos sentidos espirituales para poder percibir el mundo espiritual. Pero resulta
que lo que nos dice en Romanos 3:23, vamos a ir allá a Romanos 3:23, si quieres anotar, está en el Nuevo Testamento, está y dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero vamos a ver ahí mismo en Romanos el 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, yo te voy a pedir que cuando yo hable del pecado, tú no te sientas mal, tú no te sientas como que, está hablando del pecado, porque muchas veces hablar del pecado es como que nos encienden algo dentro. Y no debe de ser así, porque aquí dice que todos absolutamente pecamos. Entonces no debemos de ver al pecador así como que, lo señalamos con el dedo. Eso es religión. Y nosotros no somos religiosos. Nosotros somos estudiosos de la palabra para conocer a ese Dios que nos creó. Mira, hoy te voy a decir muchas cosas espirituales. Vamos a sentar las bases para poder explicar estos versículos más, con más herramientas. Porque te vuelvo a repetir, las cosas espirituales para nosotros son como cosas muy nuevas porque nunca nos aprendimos a mover en las cosas espirituales, porque además nunca oímos y no sabemos muchas cosas que cuando comenzamos a conocerlas, incluso a vivirlas, nos quedamos sorprendidos y decimos, wow, toda mi vida yo no me di cuenta que era un ser espiritual. Entonces, mira, el mundo físico, yo no sé si tú me puedas entender más si yo te digo el mundo físico o el ámbito físico. Pues podemos decir el mundo o ámbito físico es paralelo al ámbito espiritual o al mundo espiritual. Vamos a hablar del mundo físico y del mundo espiritual para que sea más fácil, ¿ok? Son paralelos. ¿Qué quiere decir? Que así como opera el mundo físico, así también opera el mundo espiritual. Mira, Jesús vino a traer el reino de los cielos. Cuando vemos y decimos, ¿es un reino? Sí, es un reino. Se llama reino de los cielos. Ese es el reino donde Jehová Dios, pues es el Dios, es su reino de él. Y ahí Jesús es el rey en ese reino. Ahora, un reino tiene un gobierno, tiene súbditos, tiene leyes, ¿sí? Por ejemplo, todos los países tienen un gobierno, tienen un presidente, un príncipe, perdón, un rey o no sé, no, un ministro, un primer ministro, pero siempre tienen alguien que los represente y tiene también leyes. Entonces, cuando imaginemos que en un país no existan leyes, que todas las personas hagan lo que quieren y nadie les pueda decir nada. Imagínense cómo sería ese país donde no hay leyes. Si muchas veces las leyes se violan y no se cumplen y muchas veces se establecen leyes injustas, porque una de las cosas que tienen que tener las leyes es que tienen que ser justas para la mayoría, para todos, ¿verdad? Entonces, si en un país no hubiera leyes, sería un caos. Sería la ley del más fuerte. El más fuerte abusaría del más débil y habría muchísimo caos. Entonces, muchas veces cuando hablamos de pecados, ¿qué quiere decir el pecado? Es transgredir la ley de Dios. Entonces, a veces como que no nos gusta, como que nos incomodamos, pero debemos de entender que es normal, es natural, así como en el mundo físico, en los países hay leyes, pues también Dios que creó todo y que ese reino de los cielos existe,
desde siempre, pues tiene leyes. Tiene leyes porque él, lo que hacen las leyes es poner orden para que no haya caos, para que no haya problemas, para que no haya muchas situaciones de destrucción. Hoy vemos en el mundo mucha destrucción. ¿Por qué? Porque hay mucha violación a las leyes de Dios, hay mucho pecado. Y entonces yo te estoy hablando todo esto para que cuando yo diga pecado tú no te incomodes, no te sientas así como que, ay, no, 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 estamos hablando las cosas como son, ¿sí? O sea, como te vuelvo a repetir, todos somos pecadores, todos en algún momento pues robamos, mentimos, eh, hicimos cosas que son pecado, que sabemos que son pecado. Entonces, aquí lo dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Entonces, no nos vayamos a sentir incómodos cuando hablemos de pecado, porque el pecado es algo que tenemos que tratar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser bendecidos. Sí, mira, cuando nosotros cumplimos con las leyes en un lugar, en un país, pues no vamos a tener problemas, ¿verdad? Vamos a andar por todas partes y vamos a estar bien. Pero, por ejemplo, un delincuente que hace cosas malas, pues a donde anda no puede andar y está con el miedo que lo atrapen. Y si lo atrapan, pues lo encarcelan, ¿verdad? Tiene problemas. Todo es lo mismo. Si nosotros transgredimos leyes que son de Dios, pues no vamos a tener bendición, sino lo contrario. A veces decimos, ¿por qué me pasan tantas cosas? O quizás haya cosas que hemos hecho y que ni siquiera nos dimos cuenta que transgredimos leyes y entonces después vienen las consecuencias y no sabemos qué está pasando. Qué maravilloso saber que lo que me está pasando, los problemas que tengo son porque tuve tomé malas decisiones, eh, quebranté leyes. ¿Qué pasa cuando nosotros nos damos cuenta de que quebrantamos leyes? Pues tenemos un Salvador, tenemos a Jesús que pagó por nosotros. Y venimos a Dios y le decimos, Padre, pues yo reconozco que cometí esto, hice esto, y yo te pido perdón. Y llevo esto a los pies de la cruz de Cristo para que este pecado sea lavado. Y que toda maldición que haya yo acarreado por ese pecado se rompa en este momento en el nombre de Jesús. Qué maravilloso que nosotros tengamos a alguien que ya pagó por nosotros y que lo único que tengamos que hacer es reconocer y ponernos a cuentas con ese Dios maravilloso. Y entonces vamos a tener bendiciones, vamos a ponernos en paz con Dios. Y entonces esa paz que Dios nos da cuando nosotros vamos eh, poniéndonos a cuentas con Él, pues trae una paz tan grande a nosotros que nosotros decimos, ¿qué paz tengo? Nunca la había yo tenido. Entonces vemos que eso es lo que les voy a pedir, que no se me incomoden, porque yo voy a hablar del pecado, voy a hablar de lo que produce el pecado, voy a hablar de la rebelión. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros, pues si nosotros queremos bendición, necesitamos arreglar lo que está mal, ¿verdad? Y no es hablar del pecado para señalar a alguien o para ponerle el dedo, no. Nosotros hablamos del pecado porque es algo que nos atañe y es algo que se necesita corregir para que seamos bendecidos por Dios y para que nuestra vida aquí en la tierra sea una buena y larga vida. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a hablar del pecado, no vamos a hablar nada más porque sí. Entonces, dice ahí que porque la paga del pecado es muerte y lo que murió fue nuestro ser espiritual. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén,
lo que murió de él fue su ser espiritual. ¿Ok? Entonces te estoy diciendo esto porque te estoy hablando de que somos seres espirituales, pero no vemos, no escuchamos el mundo espiritual, no leemos el mundo espiritual, no sentimos, no saboreamos el mundo espiritual. O sea, nuestros sentidos espirituales están atrofiados, ¿ok? Entonces, por eso te estoy hablando de esto, ¿sí? Bueno, entonces creo que ya casi se nos acaba la clase. Vamos a terminar de hacer este versículo. Ahorita nos vamos a ir un poquito lentos, porque estas cosas las tenemos que analizar muy bien. Porque uno de los propósitos es saber, pues, quiénes somos. Vas a decirme, no, yo soy abogado, yo soy contador, yo soy el jefe de la fábrica. No, pero ¿quién eres tú? Ah, pues yo soy ingeniero, yo soy arquitecto. No, 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 pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú como un ser que existes aquí en la tierra? ¿Cómo fuiste formado? Todo eso nos va a ayudar a podernos conocer, a saber que hay algo más de lo que hemos experimentado y que es maravilloso eh, el darnos cuenta de muchas cosas que antes nosotros ni siquiera imaginábamos que existían. Se abre nuestra visión muy grande, mucho, de una manera muy grande. Entonces, pues vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a inclinar nuestra cabeza y a cerrar nuestros ojos. Y vamos a decirle, Padre Celestial, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo te pido que me ayudes a entender que tú eres un espíritu, que me ayudes a entender que yo también soy un espíritu y que como ser espiritual pues te puedo conocer. Te pido que esta palabra que es tu luz, sea esa luz que yo pueda recibir y que esa luz abra mi entendimiento para que yo pueda entender lo que tú eres, para que yo pueda entender cómo es que me creaste. Te pido en esta semana que sea tu Espíritu Santo ayudándome en mi vida diaria. Que tu Espíritu me ayude en mi trabajo, en mi casa, en mis relaciones con todas las personas, ya sea en mi casa o en el trabajo. Que cuando yo haga algo que no es correcto, que yo vea, yo me dé cuenta. Si tú quieres renunciar, renuncia a esto. Yo renuncio a ver lo que los demás hacen y decido que tu Espíritu de Dios me ayudes a ver todo lo que yo hago. Ayúdame a comenzar a observarme cómo hablo, cómo les hablo a las personas, cómo reacciono. Ayúdame a ver todo aquello que yo necesito corregir para tener buenas relaciones con todos, para tener una buena vida con todas las personas. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor. Amén. Y para los que aún no han hecho la oración de fe, vamos a hacer la oración de fe. Vamos a decir, Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Y tomo el sacrificio que Jesús, el Cristo, hizo en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados.
Señor Jesús, te necesito y te pido que entres a morar a mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador. Y que tu sangre lave mis pecados. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Que tengan una bendecida semana. Y si te ha gustado el video, dale un like y compártelo. Que Dios los bendiga mucho en el nombre de Jesucristo. Y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, entre en sus corazones. Amén.